Hebreos capítulo 2, vamos a estar desde el 5. Vamos a tomar un párrafo bastante largo porque se trata de lo mismo, hermanos, al 18. Bendito sea el Señor. Vamos a leerlo, si lo tienen, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nos dice de la siguiente manera: pues no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confesaré en él, y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado en todo, para socorrer a los que son tentados. Hermanos, este es uno de los pasajes de la Escritura que a través de los tiempos ha sido mal interpretado y del cual se han levantado muchas herejías. Nosotros vemos al apóstol Juan diciendo: todo aquel que no confiesa que el Hijo de Dios ha venido en carne, no es de Dios. Porque muchas personas decían que Jesucristo no había venido en carne, que había venido en espíritu, pero que tenía una apariencia humana. O sea, no decían que era humano y que era espíritu, porque Dios, hermanos, se manifestó en su Hijo como un ser humano común y corriente, como usted y como yo en esta tierra. Y nosotros tenemos que creer eso de Dios, que Dios se manifestó. Atrás nosotros vemos, hermanos, que viene hablando de que Jesucristo es mayor que los ángeles, mayor que todo lo creado, y por lo tanto nosotros nos llama que con más diligencia atendamos la palabra que Cristo ha hablado. Amén. Y aquí llegamos a este punto donde habla a Jesucristo menor que los ángeles, pero no está hablando menor que los ángeles en poder y en gloria, sino en la humanidad como hombre. De eso está hablando, en la humanidad como hombre. Porque no sujetó a los ángeles. Y vamos a ver, hermanos, primeramente, que había un plan de Dios para con el hombre desde el principio. Que el hombre gobernara. Vamos a ver,
porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Dios a ninguno de los ángeles les dijo, les doy autoridad para que ustedes ejerzan dominio sobre la creación o sobre el cielo. A ninguno de los ángeles Dios le ha dado esto. Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que le visites, porque le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Y está hablando de los hombres, de los seres humanos. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de nosotros, los hombres, como seres humanos. De los ángeles se habla que son ministros al servicio de Dios para servir al pueblo de Dios. Así se habla de los ángeles. No se habla que a los ángeles se les dio autoridad de tener dominio. Entonces, hermanos, nosotros podemos ir a Salmo capítulo 8, versículo 3, donde se menciona este pasaje que nos habla de que Dios puso bajo los hombres el dominio de la tierra o de la creación. En Salmos capítulo 8, versículo 3 y versículo 6 nos dice de la siguiente manera. Si lo encontraron, léanlo conmigo, y si no, escúchenlo. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Está hablando del hombre, no está hablando de nadie más. Dios, cuando creó los cielos y la tierra, Dios le dio al hombre que ejerciera dominio sobre la creación. Lastimosamente, hermanos, el hombre con su pecado perdió este dominio completo que Dios le había dado. Porque aún bajo el pecado, el hombre sigue gobernando en la tierra. El hombre hace que los ríos se vayan por otro lado, hace de los ríos la energía eléctrica, domestica a los animales más feroces y los pone bajo su dominio. El hombre aún tiene esta capacidad. Incluso el hombre tiene la capacidad de hacer en ciertas ocasiones que llueva, pronosticar el tiempo y muchas cosas de estas. Pero el hombre, hermanos, en este dominio que tiene, porque tiene un dominio, ciertamente un dominio limitado, ya no tiene el mismo dominio que antes. Sigue gobernando sobre el mar, sigue haciendo que grandes animales se sometan a él. Cuando nosotros vemos a Cristo, nosotros vemos a Jesucristo ejercer un dominio pleno sobre las cosas, hablarle a los vientos y los vientos obedecer, calmar a un mar embravecido con solo su palabra, hacer que muertos resuciten con solo hablarles, hacer personas alimentarse haciendo alimento de la nada, porque de 2 peces hacer un montón de comida para multitud de gente. Nosotros vemos a Jesucristo. Si el hombre tuviera, hermanos, esta autoridad o este poder de hacerlo, seguramente sería un negocio redondo para un hombre que hiciera esto. Llamar a personas y vender todo lo que pudiera hacer con solamente su palabra. Si un hombre tuviera el poder de sanidad, viviera de eso, se lucrara de esto, Jesucristo no hacía esto. Porque Jesucristo demuestra cómo es que Dios verdaderamente quería gobernar este mundo a través del hombre. Sin buscar su propio bien, sino el bien de los demás. De esta manera fue el plan principal de Dios para el hombre. Y Dios no es que tenía un plan A y luego acudió a un plan B. Dios tenía un plan trazado y Dios sabía lo que iba a acontecer. Dios sabía de qué manera iba a llevar a cabo este plan que Él había determinado desde la eternidad. Dios tenía el plan de gobernar la creación a través del hombre. Vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26 y versículo 28 cuando dice: entonces dijo, ahora hagamos al hombre a nuestra imagen, y tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran sobre el suelo.
Y cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Repite 2 veces esto: a su imagen. Varón y mujer lo creó y le dijo y les dio su bendición. Tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dios dijo esto al hombre de principio en Génesis. Y gobiernenlo. Dominen a los peces, a las aves y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hermanos, cuando nosotros vemos a un varón hablar al sol que se detenga y el sol se detiene, esta es una pequeña demostración de lo que Dios quería que el hombre hiciera. Cuando nosotros vemos a un hombre orar para que deje de llover por mucho tiempo, por 6 meses creo que dejó de llover, y vemos a un hombre orando para que llueva fuego y llueve fuego, son pequeñas demostraciones de lo que Dios, del plan principal de Dios, que Dios había trazado para el hombre, cómo Dios quería utilizar al hombre para gobernar en esta tierra, para gobernar lo que Dios había creado. Eso vemos nosotros con esas pequeñas demostraciones. Cuando nosotros vemos a un Moisés levantar su mano para que el mar se abra, son pequeñas demostraciones de lo que Dios quería con el hombre. Gobernar la tierra a través del hombre. Moisés oraba y se calmaban las plagas. Moisés oraba y venían plagas. Moisés oraba a Dios y aparecía comida. Moisés es esa pequeña demostración. Entonces, hermanos, del principio fue así el plan de Dios para el hombre. Pero el hombre con su pecado perdió todo esto. Corrompió lo que Dios le había dado en sus manos. Entonces, hermanos, aquí entonces tendría que venir Jesucristo. Llegamos nosotros, vamos a leer ahorita el 9 en adelante. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? A Jesucristo. A Jesucristo lo compara igual que el hombre en este pasaje. ¿De qué manera? En la humanidad. Dios era hombre humano. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesucristo, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. De esa manera es como Jesucristo es coronado de honra y de gloria. Más adelante vamos a ver cómo y por qué. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos los hombres. Por eso está hablando. Entonces, aquí está hablando de Jesucristo en estos padecimientos como un hombre cualquiera. Leemos aquí un versículo que dice en el 9. Hermanos, de esta manera como Dios quiere llevar a cabo el señorío y el dominio sobre la tierra, nosotros podemos ver en Apocalipsis que se señala de los tiempos finales y habla del hombre gobernando con Jesucristo, con Cristo. Entonces vemos en 5:10, también está en vamos a leer 1:6 después 5:10. 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vemos en 5:10, ahí mismo en Apocalipsis dice: nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Con quién vamos a reinar? Con Jesucristo. ¿Hemos visto en alguna parte de la Biblia que diga que Jesucristo va a reinar con los ángeles? La iglesia, dice la palabra de Dios, nosotros reinaremos con Cristo. Aquel plan que se rompió de principio por causa del pecado del hombre, aquí será restablecido otra vez de nuevo, completamente como Dios lo había trazado desde el principio. Por eso dice, a nosotros nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, reinaremos sobre la tierra. Entonces nosotros también vemos esto en Pedro, que nos habla en segunda de Pedro capítulo, o primera de Pedro, perdón, 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y en este pasaje de Pedro, hermanos, nos está hablando de la vida presente en la cual nosotros
podemos anunciar el reino de Dios, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, dice su palabra. Porque convenía a aquel por cuyas causas son todas las cosas, dice, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por la aflicción al autor de la salvación de ellos. De esta manera Jesucristo perfecciona la salvación nuestra por el sufrimiento y el padecimiento en la cruz del Calvario. Entonces nosotros vemos aquí en Filipenses, nos habla diciendo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Y hasta el 10 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Efesios capítulo 1, versículo 21 dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si Jesucristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo, se da por hecho, hermanos, que en ese gobierno de Jesucristo nosotros también estaremos gobernando con Él. Nosotros también estaremos señoreando con Él sobre la tierra, hermanos. Gobernaremos la creación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el 11, porque Él, el que santifica, y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Bendito sea el Señor. Quiero leer Timoteo, capítulo primera, segunda de Timoteo, capítulo 2, 11. Segunda de Timoteo 2, 11. Dice 2:11 de Timoteo así: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Seguimos leyendo, más adelante dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si nosotros somos infieles, Dios es fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Hermanos, en este pasaje cuando habla, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nosotros entendemos que sus promesas se van a cumplir. El plan de Dios se va a cumplir. No interesa cuántas personas le sean infieles a Dios, Cristo ha sido fiel y Cristo será fiel a su palabra. El gobernar la tierra de la manera como Dios había determinado se va a llevar a cabo. El dar el pago a cada uno como Dios lo ha determinado se llevará a cabo. Él permanece siendo fiel. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Esta palabra es fiel. ¿Y muertos en qué sentido, hermanos? Nosotros hemos hecho morir las cosas terrenales en nosotros, dice su palabra. Si dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Esta es palabra fiel. Si le negamos, Él también nos negará. Palabra fiel. Yo no tengo duda, hermano, de todo lo que leo, que es verdad. Yo estoy plenamente convencido de lo que Dios ha hablado,
es verdad y se llevará a cabo. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios nos ha consagrado, dice, porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez, y eso está en Hebreos 10:10. Una sola vez y para siempre. Todo sacerdote judío ofrecía cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar el pecado. Estos sacrificios judíos nunca podían ni pueden quitar el pecado del hombre. Pero Jesucristo, Hebreos 10:12, pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre y luego se sentó a la diestra de Dios. Jesucristo ha hecho posible lo imposible. Nosotros no tenemos la más mínima oportunidad de ganarnos el reino de los cielos. Jesucristo lo ha hecho posible por nosotros. Él ha hecho posible la salvación para nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, totalmente destituidos de la gloria de Dios, como dice su palabra. O como dice en Eclesiastés también, porque no hay hombre justo que haga el bien y nunca peque. Alguien podrá decir, no he pecado nunca. Aunque seamos cristianos, hijos de Dios, y vivamos la vida plena desde el momento que lo hemos recibido, nuestra vida pasada está manchada, hermanos. Está manchada por el pecado. Seguimos leyendo el 12 de Hebreos 2. Dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Y dice el 13, y otra vez, yo confesaré, confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Hermanos, nosotros, Jesucristo no nos ha llamado solamente sus siervos y no ha dicho que Él es nuestro Salvador y Señor solamente. Él ha dicho muchas cosas más. Aquí nos llama hermanos. En Juan, capítulo 20, versículo 17 nos dice, Jesús le dijo, no me retengas porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con Él, que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y el Dios de ustedes. Padre mío y Padre de ustedes. Si nosotros llamamos Padre a Dios, no es porque nosotros seamos buenos o seamos nosotros los que nos hemos ganado el favor de Dios. Es por Jesucristo que podemos llamar Padre a Dios. Dice en Romanos capítulo 8 versículo 29, a los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde el principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuese el primero entre muchos hermanos. Jesucristo, como lo menciona el apóstol Pablo, como el hermano mayor, o el primogénito, como se dice en las escrituras también, el hermano del primogénito, el heredero de todo, quien nos ha hecho a nosotros partícipes de la herencia de Dios. Aleluya. Leemos en Filipenses, voy a leer el 14 primero. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y más adelantito vamos a ver las razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo necesitaba hacerse como nosotros, un hombre de carne y huesos. Pero aquí leemos en Filipenses, dice, sino que renunció a lo que era suyo y tomó nuestra naturaleza de siervo, haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera. Filipenses 2:7. Romanos 8:3 dice, porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a la debilidad humana.
Dios envió a su Hijo en condición débil, como la de los hombres, como la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para que de esta manera condenar al pecado en esa misma condición débil. O sea, como dice en otra versión, en la condición de carne de Jesucristo, el pecado fue condenado en el cuerpo de Cristo. A causa del pecado, Él sufrió. A causa del pecado, Él padeció por nosotros. Leemos más adelante también en Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La muerte en la cruz, hermanos, el diablo pensó que había derrotado a Cristo cuando murió en la cruz. Pero Jesucristo, cuando resucitó entre los muertos, venció la muerte. Porque nadie en la historia ha podido resucitar de entre los muertos. Solamente Jesucristo ha sido el único que ha resucitado de entre los muertos. Y resucitó entre los muertos como se había dicho que iba a resucitar al tercer día. Estaba escrito que iba a resucitar de los muertos al tercer día. Segunda de Timoteo 1:10 dice: porque ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Jesucristo ha dado testimonio de resucitar de entre los muertos y nos da a nosotros la garantía de que también resucitaremos de entre los muertos. Si Jesucristo no resucitó de entre los muertos, como dijo el apóstol Pablo, vano es nuestra fe. En vano hemos creído en el Evangelio. Y aquí se habla que por el Evangelio también se lleva la vida eterna en Cristo Jesús, y la salvación y la inmortalidad por medio del Evangelio se habla también. Leemos el 15, dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El hombre estaba siempre con ese temor de la muerte. Y cuando habla de que está hablando aún del tiempo presente, cuando las personas no han recibido la salvación en Cristo Jesús. Pero dice Romanos 8:15: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre. Es el espíritu que nos hace a nosotros llamar a Dios nuestro Padre. 8:17 Romanos dice: y si somos hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¡Aleluya! Si Jesucristo ha muerto y ha hecho morir su carne física, nosotros, hermanos, de igual manera debemos de armarnos del mismo valor y hacer morir nuestros deseos carnales para la gloria de Dios. Porque ese es el llamado que Dios nos hace a nosotros: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, y no proveáis para los deseos de la carne. Leemos el 16, dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Hermanos, nosotros sabemos por la Escritura que hay unos ángeles que fueron destituidos de la gloria de Dios y que son llamados hoy en día demonios. Jesucristo no vino a morir por ellos. Él no vino a morir por esos ángeles. Él vino a morir por usted y por mí. Él vino a dar su vida por usted. Él hizo lo imposible para que nosotros lo tuviéramos al alcance de nuestras manos. Él cumplió lo que usted y yo no podíamos cumplir, para que nosotros reconozcamos lo que Él ha hecho y en esa gratitud podamos obedecerle. Él ha dado su vida para todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, como lo dice en su palabra. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere,
para expiar los pecados del pueblo. ¿De cuál pueblo está hablando? Del pueblo de Dios. Él vino a expiar los pecados del pueblo de Dios y él tenía que, hermanos, él no podía pagar por nuestros pecados si no tenía un cuerpo como hombre. Si él no tenía un cuerpo para derramar sangre, él no podía pagar ese precio que había que pagar. Entonces nosotros vemos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Nosotros vemos aquí en Hebreos capítulo 4, versículo 15, que nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermano, nosotros entendemos, ¿no?, que los malos pensamientos que llegan a nuestra vida son tentaciones. ¿O no lo entendemos así? ¿O entendemos los malos pensamientos como pecados? Dice que Jesucristo, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado. Seguramente fue tentado a blasfemar, seguramente fue tentado a rebelarse contra Dios, seguramente fue tentado a mentir, seguramente fue tentado a fornicar, a adulterar, seguramente fue tentado. Porque habla tentado, ¿en qué dice? En todo. Pero dice sin pecado. Y ahí es donde está la diferencia entre él y nosotros. Nosotros hemos sido tentados en todo y hemos pecado en todo. Él fue tentado en todo, sin pecado. Entonces, por eso él puede compadecerse. ¿Qué nos da a entender que él puede compadecerse? Que él entiende lo que se siente la tentación. Un ángel no entiende, hermanos. Un ángel no entiende qué es sentirse tentado, porque no está en la carne, no tiene ese cuerpo humano. Y por eso cuando se habla en Romanos también se habla que él será el juez que nos juzgará. Porque él sabe de lo que va a hablar. Él sabe lo que se siente ser un hombre. Entonces, por eso él puede compadecerse y por eso es que él nos ayuda y por eso es que él ha prometido ayudarnos. Por eso es que él nos manda y nos pide que no nos separemos de él, porque separados de él nada podemos hacer. Él fue sin pecado. Hebreos 7, 23, 7, 23 al 25. ¿Me lo puede leer, por favor? 23 hasta el 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él es el que intercede por nosotros. Los sacerdotes antiguos ofrecían un sacrificio por los pecados. Y Dios, por eso es que nosotros entendemos que esto era sombra de lo que había de venir. Porque Dios no dijo a cualquiera de ustedes, en tiempo antiguo, estamos hablando de tiempo pasado, cualquiera de ustedes puede venir y presentarme un sacrificio por su pecado. Él eligió a personas capacitadas para esto y consagradas para esto. Y esto apuntaba a Jesucristo. Pero estos hombres no podían hacer perfectas las cosas por esta razón. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Había un sacerdote, moría, venía otro sacerdote y moría, venía otro sacerdote y moría.
Las expiaciones del pecado lo hacían un año, lo hacían otro año, lo hacían otro año. ¿Por qué razón lo hacían? Porque estos no podían quitar el pecado del hombre. Dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable que no cambia. Por lo cual puede también salvar perpetuamente, como es eterno, él puede salvar eternamente. A los que por él se acercan a Dios por medio de Jesucristo, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo vive siempre para interceder por todos aquellos que hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza en él. Las razones, hermanos, por las que Jesucristo debía de ser hombre, número uno, es porque Dios había determinado gobernar por medio de los hombres la creación. Y los hombres, al pecar, perdieron esa comunión y relación con Dios y fueron incapaces de hacer la voluntad de Dios. Entonces, por eso Jesucristo tuvo que venir para él en forma de hombre y como los hombres mortales cumplir lo que Dios quería que nosotros cumpliéramos. Y esto que vemos que Dios quería gobernar por los hombres lo vemos desde Génesis y lo vimos también en mismo Hebreos. Y lo vemos también en los Salmos. Segunda razón por la cual tenía que venir en forma humana es porque Él es la cabeza de la iglesia y nosotros teníamos que ser ese cuerpo, y para que Él nos pudiera llamar hermanos no podía ser un espíritu, tenía que ser uno como nosotros y tenía que venir a morir, como lo dice en Hebreos 2:11 que leímos, y padecer los mismos padecimientos que todos padecemos. Por esa razón Jesucristo tenía que hacerse hombre. Esa es la razón número 2. La número 3, para vencer la muerte y el pecado, para llevar a cabo la obediencia perfecta que el hombre no puede llevar, y en una forma débil, al igual que los hombres, dando a entender que sí se puede obedecer a Dios. Eso tenía que venir a hacer Jesucristo. ¿Cuántos hombres en el Antiguo Testamento venían y la gente decía, seguramente este es el Mesías, este es el libertador, este es el elegido, este es el prometido? Fallaban. Pero Jesucristo lo cumplió. Esa fue la tercera razón por la que Jesucristo tenía que venir a vencer la muerte, muriendo y resucitando de entre los muertos como la primicia de los que Dios resucitará. Gloria a Dios, amén. Como el primogénito de entre los muertos, como dice en la palabra también. Y esto lo vemos en Corintios, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4 en adelante. La cuarta razón es, si ustedes se acuerdan del Levítico que dice que la vida de la carne está en la sangre. Entonces Él tenía que venir a derramar su sangre para hacer morir la carne, para hacer morir lo carnal. Nosotros somos llamados de esta manera, hacer morir lo terrenal en vosotros, hacer morir lo carnal en vosotros. Y esto lo encontramos en Romanos 8:13. Y lo que dije, Levítico 7:11 se encuentra, lo que habla de la vida de la carne está en la sangre. La quinta razón es porque nosotros en Adán pecamos todos y fuimos condenados a la muerte. Nosotros, hermanos, por ser descendientes de Abraham, somos pecadores y traemos el pecado nosotros, y por cuanto todos pecaron, también están destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo, el segundo Adán, como dice también en Romanos, por un hombre entró la muerte a todos los hombres, pero por un hombre también vino la vida y la salvación para todos los hombres. Y esto lo leemos en Romanos capítulo 5, versículo 12 y 21. Amén. Y estos, hermanos, por eso estoy citando los versículos, para que vean ustedes por su
propia cuenta, pueden tomarse el tiempo de estudiarlo en la casa y ver todo lo que hemos hablado ahorita. Estas son las 5 razones o 4 razones que vemos por las cuales Jesucristo tenía que venir en forma de hombre, para poder darnos a nosotros también ese ejemplo, hermanos, de cómo seguir en obediencia a nuestro Señor, a nuestro Dios Todopoderoso. Así que, hermanos, tenemos un sumo sacerdote